Si son tan amables, acompáñenme a Primera de Corintios 7, por favor. Primera de Corintios 12, versículo 7, por favor. Me dicen cuando estén ahí. Ya están ahí. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno y en particular como Él. Así es. Ayúdenme a orar, hermanos, por favor. Vamos a orar y a ponernos en manos de Dios. Necesitamos de la ayuda de Dios en esto. Señor, Padre, gracias, Señor. Padre, Señor, permítenos, Señor, concluir estos hermosos regalos que tú nos has dado, Señor. Hermosos regalos que tú, Señor, nos permites ver, que no nos desamparaste, no nos dejas solos, no nos dejas sin herramientas. Señor, por el contrario, Señor, tenías todo perfectamente en tu plan diseñado, Señor, de tal manera que cada don, Señor, que tú otorgas en la iglesia, Señor, nos ayuda a crecer, a edificar, y tiene un propósito eterno, Señor, que lo veremos allá el día de la gloria contigo, Padre. Señor, controla mi mente, mis labios, mi corazón, Señor, y recuérdame, Señor, pon palabras en mí, Señor, que tú bajes para tu iglesia, Señor, que tú plasmes en los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdame, Señor, dame sabiduría, palabras certeras, Señor, para cada momento, Señor. Gracias, Señor, abre nuestra mente, danos fe, Señor, a lo que tú quieres hablar el día de hoy. Danos fe, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Hasta aquí la enseñanza cuarta que hoy vamos a ver acerca de los dones espirituales. Hemos tenido muchos principios, enseñanzas acerca de estas capacidades especiales que Dios derrama en su iglesia y la da a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de su cuerpo. Ya lo hemos dicho, para provecho y para provecho de la iglesia. Creo que Dios ha contestado algunas de las preguntas o dudas que hemos tenido a lo largo de esta cuarta enseñanza, o hoy en la cuarta enseñanza. Y espero que así siga el Señor en nuestros corazones, dando luz, alumbramiento, para que podamos valorar, ver, conocer lo que son los dones espirituales. Sabemos y hemos platicado, hemos dicho que no es lo mismo el don que el fruto del Espíritu. Ya lo dijimos, ya lo explicamos. El fruto habla del carácter, habla de una madurez, habla ya de una evidencia como cristiano. El don, pues ya lo platicamos, lo vemos plasmado en este ejemplo con los hermanos de Corinto. Ellos no lucían un carácter firme, ya maduro, sino todo lo contrario, había un grado de inmadurez y una inmadurez alta. Manifestaban toda clase de dones espirituales, pero tenían una inmadurez muy grande. Y justamente eso permitía o provocaba abuso del uso de los dones, como hoy en día, hermanos, como hoy en día sucede. El abuso de los dones o el énfasis de los dones que siempre ha causado mucha controversia y mal entendimiento. Algunas de las congregaciones de hoy en día definen su grado de madurez conforme al uso de los dones. Y eso no es así. Muchos dicen, si no hablan en lenguas es que no tienen el poder del Espíritu. Eso no es así. No es así. Estamos aprendiendo muy bien cómo debe de ser. Y ellos hoy en día basan eso, su madurez o su crecimiento, y se enfocan mucho en eso, mucho en los dones y no en la doctrina. Algunos de ustedes me han confirmado que han experimentado mucho tipo de abusos en el pasado,
de lo que vieron, de lo que vivieron, y muchos me han platicado que salieron muy dañados, abusados de estas situaciones. Algo que en ustedes, había algo que ustedes estaban empezando a detectar como que esto no debe de ser así, esto no es así, esto, y a veces hasta por sentido común, ¿o no, hermanos? A veces hasta por sentido común, esto no puede ser así, no creo que sea así. Pero ese abuso, hermanos, enfocado en un interés personal, en un desarrollo económico del pastor, porque esa es la verdad. Es como ellos provocan todo este tipo de abusos y permiten y se enfocan para tener esto. Pero sabemos que la palabra ya lo ha mencionado, ya tienen su propia paga, ya tienen su propia paga. Pero esto, hermanos, no hace que los dones no tengan que ser hoy considerados, que no deben de ser considerados hoy como cesados, como muchos lo consideran así. No, hermanos, el abuso de dones, el mal uso de dones no los hace a un lado, ni mucho menos los cesa, ni mucho menos dicen ya no operan. No, hermanos, ese es uno de los grandes peligros hoy en día. Y por eso es que necesitamos enseñar y necesitamos aprender de esto, hermanos, porque hacer a un lado lo que Dios ha dado para su iglesia, pues muchas veces las iglesias se vuelven frías, parcas y sin vida, que eso es lo que provoca el uso de dones. Hay gozo. Es hermoso que nos edifique el grupo de alabanza con el don que Dios les ha dado. Es hermoso que uno lo pueda entender, que nos lleven hasta el Monte Santo y que estemos ahí orando, que seamos ministrados. Es hermoso. Pero imaginen restringir eso, restringir la administración, restringir cuando Dios mismo pone algo en los que alaban, en los que cantan. Hermanos, es quitarle vida a la iglesia. Ese es un peligro. Pero por eso el equilibrio, porque si no, le quitas la vida, pero también o le pones de más, como hoy sucede, ¿no? Y eso, los extremos son malos. Así es que, hermanos, este tipo de experiencias por las cuales me han platicado, se han acercado, me han escrito, me han dicho, pastor, yo pasé por una cosa que no se puede imaginar. Sí, sí me imagino. No, pastor, es que no lo puede creer. Sí, sí lo creo. Sí lo creo, no es nuevo. No es nuevo, sí lo creo. Pero ¿sabe qué, pastor? Me escribió una persona. Yo no quiero ni saber nada de los dones. Y me llamó mucho la atención. De verdad se los digo, yo no quiero saber nada. Ya no, me provocó algo una experiencia muy mala. Y fíjese, en la investigación, en el escrito y en todo lo que yo traigo hoy, pues hay pues de alguna manera algo que se le denomina trauma espiritual. ¿Lo han escuchado? También lo existe. Y es cuando una persona tiene una mala experiencia y es algo que daña y lastima su corazón, que cuando vuelve a escuchar o ver a algo que se acerca a ese tema que le provocó eso, le tiene un regreso a esa situación y lo que hace es cerrar su entendimiento y no lo recibe. Esos abusos, ¿en qué? En todo, hermanos. Ustedes lo saben, las primicias, el pacto, el diezmo, el hablar en lenguas, ¿sí o no? Son situaciones que provocaron un impacto negativo en el alma, y debido a esas situaciones o experiencias anteriores, cuando vuelves a escuchar algo de esto, pues como que te vacunas y dices, yo no, mejor es más, ni vengo. Pero algo que sea mal usado o abusado, tergiversado, no quiere decir que no sea verdadero y que no tenga vigencia al día de hoy. Les decía yo, les ponía un ejemplo hace 15 días, el hecho de que exista billetes falsos no quiere decir que todos, que ya no existen o que no operan, no. Este es un terreno muy peligroso espiritualmente hablando, porque desechar o no recibir o no creer es hacer a un lado la palabra y pensar como muchos piensan hoy, los dones ya no operan. Necesitamos de la palabra para poder discernir y comprobar que sí, hermanos, que sí, y que sí operan, y poder discernir lo que viene y lo que no viene de Dios. Esto es parte de un don, el discernimiento, y lo vamos a ver más adelante. Porque como lo dije hace 15 días también, dije, no todo
el que se para en un púlpito habla la verdad de Dios. No por portar traje y corbata, habla la verdad de Dios. No, hermanos, eso tenemos que ser sinceros. Tenemos que, por eso, hoy el don de discernimiento y ahí metí un poco más, porque es necesario que la iglesia tenga ese discernimiento, no tan solo como don, sino como discernimiento que el mismo Dios nos los otorga. Ya van a ver. Tenemos que saber, hermanos, tenemos que saber que el padre de la mentira, ¿quién es? Él es. Y Él se ha encargado desde el inicio a hacer todo contrario a lo que Dios estableció. Tratar de hacer todo de alguna manera manipular lo que Dios ha hecho y a llevarlo hacia la mentira. El Señor sabía que había y se levantarían personas que harían de alguna manera manifestaciones, milagros, y dijeran en el nombre del Señor. Él sabía, ya lo leímos, Mateo 7:21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores. Hermanos, ¿ustedes creen que el Señor conoce todo? Ahorita vamos a explicar qué se refiere ese nunca os conocí más adelante. El Señor es omnisciente, Él sabe y conoce todo. Ya veremos a qué se refiere el nunca os conocí. Necesitamos de todo el consejo de la palabra para que ella misma nos dé el discernimiento, vuelvo a decir, y lo vamos a ver más adelante, pero necesitamos conocer todo el consejo, pero necesitamos poner por obra, como siempre. Todo lo que yo sé, lo que aprendo, lo que escucho de la palabra de Dios, lo que leo, lo debo de meditar y poner por obra, porque de embalde va a ser que sea solamente o mero conocimiento. Así es que también nosotros tenemos que entender que hasta en los dones tengo que saber que si Dios me ha dado un don, pues tengo que hacerlo para provecho de la iglesia. No es para mí, ni guardarlo, ni quedármelo. Por eso recobra valor lo que puso como base Pablo al inicio de este capítulo, y les dijo al inicio en el versículo 1, dijo: no quiero que no tengan conocimiento de los dones espirituales. Lo dijo en otras palabras, en el versículo 1 del capítulo 12. Y fíjense, me llamó la atención porque esa palabra de conocimiento en griego es agnoeo, que tiene muchas definiciones. Entre algunas es no tener información, no saber por falta de inteligencia, por implicación de desconocimiento, pero hay algo bien importante: por desagrado. Lo que les comenté hace rato. O sea, ya no quiero saber nada, ya de eso ya. Ahí está. No tienes que tener falta de conocimiento de esto, porque sí operan. Y justamente es lo que Pablo se supone que le estaban preguntando desde el capítulo 7, entre las muchas preguntas, cuando llega a esta parte. Oye, ¿qué onda con los dones? Permíteme esta expresión. ¿Qué pasó con esto, Pablo? Oye, ve, es que mira, no sé lo que están hablando. Ve, no te falte conocimiento en esto. Ahorita te voy a explicar, dice Pablo. No debemos de rechazar algo que es tan importante como los dones, hermanos. ¿Por qué es importante? Porque Dios nos los dio para provecho de la iglesia, para edificación. Tiene un impacto eterno, tiene un propósito eterno, llevarnos hacia allá. Por eso es un provecho para nosotros, porque la iglesia no va a ser, el Hades no va a prevalecer con las puertas de la iglesia, dice. ¿Están de acuerdo? Y la iglesia tiene que ser edificada. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo? Hasta el día que Cristo venga. Así es que nosotros no podemos decir que por el abuso de otros, porque me fue mal enseñado, porque me hicieron esto, ya no operan. Claro que sí. Ya lo dijimos, lo establecimos. Así es que de cierta manera, hermanos, suena hasta lógico rechazar algo que no logro comprender. ¿Por qué, hermanos? Porque los dones espirituales son sobrenaturales. Es algo que estamos en un terreno espiritual. Y necesitamos, ¿qué crees? Venir los jueves para escuchar Dios en nosotros. ¿Se entendió? Necesitamos al Espíritu. Nos falta fe, nos falta creerle al Señor que Él puede operar sanidad. Ahorita vamos a entrar. Que Él puede hacer milagros. Ahorita lo vamos a ver.
Que Él te puede dar discernimiento para decir, aguas, pastor, con el que acaba de entrar, aguas. Nos falta el Espíritu en nosotros. Esa es la vida que Dios le da. Esa es la protección, ese es el cuidado, ese es el provecho para la iglesia. Cuando nosotros estamos allá atrás, no estamos nada más ahí viendo a ver, no, estamos observando, estamos atentos, estamos en oración, estamos en el Espíritu, viendo, discerniendo qué hay, qué no hay. No estamos ahí, ay, a ver si no, ya te estoy escaneando. No, simplemente el Señor muestra y revela, como lo hizo hace algún tiempo. Dijo, aguas. Y atendimos lo que el Señor nos dijo. Por eso los dones espirituales, hermanos, tenemos que entender, es plano espiritual. Es sobrenatural, pero lo espiritual a lo espiritual. Y por eso necesitamos que Dios nos dé esa vida en el interior. Necesitamos de una serie que aprendamos a vivir en el Espíritu, a ser guiados por el Espíritu, a depender de Dios en todo momento. No es lo mismo, y me estoy adelantando a la serie, no es lo mismo que diga Dios con nosotros a Dios en nosotros. Entiéndase lo que quiso decir. No es lo mismo. Porque Dios ahora está en nosotros y es Dios quien nos guía, es Dios quien nos lleva, es Dios quien nos... Aguas, detente, pon manos. No digas eso, no. Te está mintiendo. No lo duden, hermanos. Necesitamos del Espíritu. Estas cosas son sobrenaturales, sí, claro. Así es que los dones espirituales, cuando son ejercidos, guiados por el Espíritu y puestos en el tiempo por el Señor y operado por Dios, sabes qué debe y tiene que producir, ¿sabes? Resultados en la voluntad de Dios. Eso es. Por eso dice Pablo ahí en 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Vean la Trinidad involucrada en el ejercicio de los dones. ¿Se dieron cuenta? El Espíritu, el Señor, Cristo y Dios. Ya lo explicamos, no regreso. Eso ya lo explicamos en la primera enseñanza. Así es que debemos darnos cuenta, hermanos, que la operación de los dones, es Dios el mismo, que Él decide el orden, el momento, el tiempo. La Trinidad está involucrada. Por eso, hermanos, necesitamos entender, estudiar, ver esto y cómo Dios nos los ha dejado. Hace 8 días vimos sabiduría, el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de fe. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Espero en Dios que hoy nos dé el tiempo para ver los que nos faltan. Yo estoy seguro que sí. Que Dios nos ayude. Vamos a ver cosas muy importantes. No vamos a entrar, ya lo dimos en alguna ocasión, cada don desarrollamos. Hoy vamos a ver de alguna manera, no tan somera, pero sí, hay cosas muy importantes, diferentes que la vez pasada, hace años que dimos esto. Diferentes, porque hoy es con un pensamiento al respecto de los dones para edificarnos en este momento. Así es que vamos a iniciar con el don de sanidades, hermanos. Y quiero decirles que este don está unido de alguna manera con el don de fe, y esto lo veremos ahorita cómo opera, pero también está con el don de sanidades, en el don de hacer milagros, está con el don de fe. Este, sin lugar a dudas, es uno también de los cuales más ha sufrido abusos en la actualidad, el don de sanidades. Y esto debido a la falta de conocimiento, tanto por el que dice tenerlo como por aquellos que va en busca de su milagrito. ¿Sí se entiende, verdad? Noches de milagro. No, hombre. No, mi hermano. Aquí cobra mucho valor que el cristiano desarrolle su carácter, su madurez, porque si no, los dones se convierten en lo primordial y en el enfoque principal. Y se pierde los pies. Entonces nos sentimos los super ungidos, los super espirituales. Y al rato decimos, yo lo sané, yo lo limpié, yo lo establecí, yo. No, ahorita van a ver. Tú conoces y quizás participaste en esos eventos masivos donde se les llamaba a recibir su milagro, pero nunca había una intención en buscar matrimonios sólidos, en morir al pecado, a tener dominio propio, a las concupiscencias, tener dominio propio hacia las concupiscencias, a ser obedientes en todo lo que pide el Señor. Que eso son frutos, eso es carácter.
No, ellos eran emocionales. ¿Por qué? Te digo algo, hermanos, entre más ignorantes y más emocionales, más fácil el engaño. Claro, así es. Y no te molestes, pero, ¿sabes? Nosotros venimos de una idiosincrasia de esa manera. Nuestro sistema educativo cambió en el 1974 al 78. Hicieron unos cambios drásticos. A nosotros, la generación de su servidor y muchos de ustedes también, ya nos tocó aquellas enseñanzas de aquel caracol que va por el sol. ¿Se acuerdan? Se ríen, así es. Antes el sistema de enseñanza a esa época, ¿sabes a qué era? Se reflejaba a los análisis, a las figuras geométricas. Era más pensar. Pero dijeron, no nos conviene que el hombre, entiendas el mexicano, sea analítico, mejor que sea emocional. Ahora me paso al plano espiritual, lo mismo. Cuando hay mucha emoción, cuando hay movimiento, cuando hay ignorancia, pues mejor, porque yo los manipulo y yo los llevo hacia donde quiero llevarlos y pásenle por tu milagro. Ven, lo que des es lo que va a sanarte, ¿verdad? Y no, amados hermanos, no es así. Por eso Pablo dice, no quiero que ignoren. ¿Se dan cuenta? El pueblo pereció por falta de conocimiento. Y nos pasa en el plano terrenal. Ya se los dije, es lo mismo. Así es que, tal como sucedía con los corintios, operaban sus dones, pero tenían un relajo de la iglesia. Tenían toda diversidad de dones, pero tenían un relajo, cada uno hacía lo que quería, no había orden ni dirección como lo hemos visto. Y quizás digas, ay pastor, ¿cómo dices eso? Pues tienes que leer la carta y ya lo hemos visto. Pablo en constantes ocasiones los llama inmaduros, generaban divisiones, tenían celos, tenían competencias, tenían a sus predicadores favoritos, pero también había disensiones entre ellos. Y es un versículo que no toqué en la cena del Señor, pero hoy Dios lo trae a colación. Primera de Corintios 11:19 dice que es preciso que entre vosotros haya disensiones, entiéndase, discusiones muy fuertes, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Así es que, hermanos, podemos ver la inmadurez que había en los de Corintio, pero había el desarrollo y la operación de los dones. Por eso les quiero decir lo siguiente, que lo he dicho mucho en los servidores: el talento es a la carne, el don es para provecho de la iglesia. ¿Se entiende? Bueno, los corintios habían olvidado del camino más excelente, que era el amor. Eso lo vemos en el versículo 31 del capítulo 12. Se habían olvidado. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué? Porque todo lo hacían en operación para ellos, para su vanagloria, para su jactancia, para que se vieran muy espirituales, para que se vieran superiores a los demás. Pero en el camino más excelente, que es del amor, que Pablo nos va a hablar en el capítulo 13, precisamente es ahí donde muere el yo, donde no buscas lo tuyo, donde buscas el bien del de junto. Y fíjate cómo lo dice Primera de Corintios 13:8. Y esto es, velo poniendo en tu corazón, porque lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 13. Pero nos da Pablo y el Señor sobre todo luz sobre lo que estamos viendo. El amor nunca deja de ser. ¿Escuchaste? Grábalo, el amor nunca deja de ser el don del amor. Pero las profecías, ¿qué? Se acabarán. Y cesarán las lenguas. ¿Y qué? Y la ciencia acabará. Hermanos, les pregunto, ¿los dones van a traspasar a lo eterno? ¿Qué opinan? ¿No? Lo acabamos de ver y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahorita lo vamos a ver con evidencia, con soporte, para que vean. El don de sanidad, que el que estamos hablando, sí opera actualmente. La palabra es griega y ama. Les voy a ir dando cada palabra para ir viendo qué significa curar, sanar. Todo lo que hacemos en el plano espiritual, todo, absolutamente todo, siempre va a ser ejercido en la voluntad de Dios, no en la nuestra. Todo, así debe de ser. No es en la voluntad de nosotros, es en la voluntad de Dios. Por eso cuando alguien dice, ven por tu milagro, tal día va a estar acá y se va a hacer, espérame, ¿y tú qué sabes? Hoy vamos a ver que no es cuando uno quiere, es cuando el Dios quiere. Y es en la voluntad de Dios, no en mi voluntad. ¿Se dan cuenta? Así es que los dones del Espíritu Santo son dados por Dios y para cumplir su voluntad, no la nuestra. Importante,
no la nuestra. Todo, absolutamente todo lo que hagamos en esta tierra es para beneficio de la obra de Dios, que tiene impacto en la eternidad, en la salvación. Todo. Nosotros usamos esos medios, los dones, que Dios nos otorga precisamente para llegar a ese propósito. Por eso, hermanos, no debemos de perder el piso y lo que sucedía con los corintios. Yo lo sané, yo lo limpié, yo lo hice levantar del suelo, yo le completé lo que le faltaba de su piecito y yo, puro yo. Pero ¿sabes algo? Mateo 7:21, que lo acabamos de leer, es muy claro. Y te dice, y me dice, tranquilo, eso no es lo importante. Lo importante es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Para que yo te conozca. ¿Se dan cuenta? Porque por eso dice, nunca os conocí. No es que no nos conozca, el Señor es omnisciente, Él conoce todo. ¿Qué es lo que no conocía o no podía ver? Que no había una relación verdadera, estrecha, entre el que decía que lo hacía y entre Dios. ¿Por qué? Porque no estaba escrito en el libro de la vida. Y nosotros tenemos que preocuparnos por estar inscritos ahí en el libro de la vida. Los dones son para provecho de la iglesia, para tener el propósito y en la voluntad de Dios. Un impacto en lo eterno, sí, pero no es para nuestra vanagloria ni para el uso personal. Nosotros debemos de entender bien esto, hermanos. Dios los dejó y lo otorgó, esos dones, para este plano horizontal. Y aquí viene el sustento, porque en el cielo ninguno de estos dones vamos a necesitar allá. Allá no. Dios dice en su palabra que a Él lo enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice Apocalipsis 24:4. Ya no. Jesús, pues ¿quién mejor que Jesús, en el cual operaron todos los dones? Y hablar de Jesús y hablar de sanidades de Jesús, nos llevaría aquí no una prédica, nos llevaría, no sé, una serie completa. Pero solamente Jesús, pues fue el maestro, el que operó todo esto. Y como Él hizo multitud de sanidades, y escucha, digo sanidades, como lo dice la palabra ahí en Corintio, 1 de Corintios 12, porque la palabra viene en plural. Porque hay muchas situaciones por las que este cuerpo físico pasa. Este cuerpo físico se está degradando cada día, se está afectando. Ya las rodillas, la espalda, ay, ya no, ya. ¿Sí o no, hermanos? Predicar, servidores, predicar acá, ya a veces duele, de veras. Ya ahí te das cuenta. Y llegan tus hijos, ay, ¿a poco te cansaste? Ya te veré, ¿verdad? Multitud de sanidades. El cuerpo físico se enferma de todo. Gripa muy fuerte, asfixia, dolor de cabeza, algo que se te mete en el ojo y no puedes ni ver, ni te está irritando, lastimando muchísimo, y opera Dios una sanidad en la mañana. Acaba de hacerlo. Pero claro, desde luego, enfermedades fuertes, cáncer, terminales, también el Señor también puede obrar en esa multitud de sanidades, multitud de enfermedades. Nuestro cuerpo experimenta muchísimas enfermedades, por eso es en singular, dones de sanidades. Hay muchas enfermedades. Pero como todo lo que el Señor, como todo lo que hace, nosotros debemos de entender que todo opera bajo el fundamento establecido de nuestro Dios. Nada hacemos por nuestra voluntad, por lo que yo digo y por lo que yo deseo. El Señor opera y el fundamento es ahí mismo, 1 de Corintios 12:11. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como Él quiere. Esto es bien importante, porque si tú tienes un don de sanidad, te voy a preguntar algo muy obvio quizás. Permíteme preguntar esto. A lo mejor si tú tienes el don de sanidad, por así decirlo, ¿sí o no te gustaría, ojalá, usarlo para todo lo que hay ahorita de necesidad? ¿Te gustaría, sí o no? ¿Y qué crees? ¿Y Dios? Es cuando Dios dice, cuando Dios quiere, es en la voluntad de Dios. Resulta que es Dios que Él determina cómo quiere. No vayas, Salmo 115, Nueva Traducción Viviente, versículo 3 dice: nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place.
Traigo eso para que entendamos que la voluntad y la soberanía de Dios, Él opera. Nosotros estamos, no nos exime de nuestra responsabilidad la soberanía de Dios, pero Dios hace lo que le place. Entiendas, en todos los aspectos, en todos los ámbitos, como Él quiere, cuando quiere y donde quiere. ¿Me expliqué? Así es que, hermanos, es en su voluntad, y esa voluntad a veces da, escucha, a veces quita. Su voluntad puede perder. Esa es una canción, me gustó. ¿Sí? Pero ¿sabes? Pero todo obra para bien. Termina la canción. Así es. Así es la voluntad del Señor. A veces da, a veces quita, y su voluntad a veces puede doler, pero todo obra para bien. Entonces, no podemos determinar cuándo es que Dios quiere, pero por eso oramos, por eso rogamos, por eso suplicamos, por eso descansamos en su sabiduría, en su amor. Yo sé que piensas, entonces, ¿qué sentido tiene el don? Hermanos, déjame decirte que esos pensamientos y designios de Dios no los podemos entender. Hay cosas que tú y yo no podemos entender, pero para eso la fe. Para eso la fe. Y por fe obramos y actuamos, y por fe sabemos que, como dice su escritura en el versículo 7 de este capítulo 12, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. Escuchen, Nueva Traducción Viviente, perdón, versículo 7, para que nos ayudemos mutuamente. ¿Sabes qué muestra esto? El amor. Cuando tú ves a alguien enfermo, y cuando tú vienes a la reunión de oración y te enteras que hay una enfermedad fuerte, y que es fuerte, y que tú dices, ay, vamos a orar y vamos a orar. Pastor, pero ¿por qué Dios no obra? Pues porque hoy estoy entendiendo que es en la soberanía de Dios, es en la voluntad de Dios, es cuando Él quiere, es cuando Él opera. ¿Me explicó? Entonces nosotros tenemos que entender esto. Y versículo 6, un versículo antes en Nueva Traducción Viviente, dice: Dios trabaja de maneras diferentes. Escucha, pero es el mismo Dios, que dice, hermanos, quien hace la obra en todos nosotros. Es Dios quien determina. Acuérdate que ahí las operaciones de las que habla el versículo 6 es la palabra energeo, la energía, el poder de Dios, cuando Él quiere. Ahorita vamos a tener ejemplos, porque hay momentos, pues sí, donde hemos visto el milagro. Lo hemos vivido aquí, lo vivimos en la bodega una vez, cuando estábamos en la bodega. Vimos el milagro de Dios operar ahí en un don de sanidad. Pero ¿por qué ya no ha operado? O ¿por qué a lo mejor me puedes decir, oye, pero hemos orado por una hermanita, por un hermanito y que sigue enfermo todavía? Entiende, vamos a Hechos 14, por favor. Hechos 14, versículo 8. Dice: Pablo es apedreado en Listra, dice el subtítulo o el epígrafe. ¿Están ahí? Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. ¿Se dan cuenta? Versículo 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él, ¿qué es, hermanos? Sus ojos, y viendo que tenía fe. Grábalo. Para ser sanado, dijo a gran voz. ¿Quién dijo? Pablo: levántate derecho sobre tus pies. ¿Y qué dijo? Y saltó y anduvo. Les pregunto algo, hermanos, contéstenme. ¿Pablo tenía fe? ¿Sí? Bueno, ¿y por qué no sanó a su hijo espiritual? ¿A poco? Primera de Timoteo 5:23. ¿Quién es su hijo espiritual? Timoteo. Y le dice Pablo a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino. ¿Por qué? Por causa de tu estómago. ¿Y de qué? Y de tus frecuentes enfermedades. ¿No podía sanarlo Pablo? Pues en la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Quieres otro ejemplo? Segunda de Timoteo 4:20. Cuando Pablo se está despidiendo precisamente de Timoteo, le dice: Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto. ¿Cómo? Ay, qué mala onda, Pablo, ¿por qué no le pusiste las manos? ¿Ustedes creen que no lo hizo? Claro que sí. Pues Pablo conocía precisamente la carta tan hermosa de Corintios 13. Estoy seguro que lo movió a dolor, y le dijo: no, yo quiero que el Señor te sane. Pero no, le está diciendo a Timoteo: ¿sabes qué, Timoteo? Ahí te lo dejo enfermo. No, Dios no quiso. Yo se los dije hace 15 días. A lo mejor tú tienes el don de sanidad, pero tú estás enfermo. ¿Estamos de acuerdo? Y a ver, ponte la mano y ya está.
Segunda de Corintios 12:7, este es otro ejemplo, para el que a lo mejor tiene el don de sanidades, tiene la fe de Pablo y dices, no, yo sí tengo fe, pastor, pero a ver, Segunda de Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, el Señor obra como Él quiere, cuando Él quiere, y hace lo que le place. Y en todo tiene propósitos. Uno de los propósitos más grandes que vemos es que a lo mejor tú y yo tenemos un aguijón, de lo cual Dios no te quiere quitar, porque sabe que te pudieras perder. Y yo también. Te pudieras enorgullecer y en la soberbia y creerte. Entonces dice el Señor, ¿sabes qué? Un piquete para que se desinfle el globo de Cantoya y se vaya a la tierra donde debe de ser, porque si no al rato vemos aquí el globote espiritualón. Dios tiene propósitos en todo, hermanos. Dios tiene propósitos en todo, y esto es bien importante, porque a lo mejor Satanás quiere engañar tu mente y te haga pensar, pues como no ha habido sanidad en todo esto que hemos orado durante las reuniones de oración, yo creo que los cesacionistas tienen razón, ya no operan los dones. No, entiende que es la voluntad de Dios, es la soberanía de Dios, y tenemos que seguir orando. Hay un canto bien bonito que vamos a orar hasta que Dios responda. ¿Sí lo saben? Oremos. ¿Sí? Hasta que Dios responda, y nosotros eso hacemos, ¿no? Estamos ahí orando. Claro que hay ahorita principios bien importantes que obtuvimos de aquí, que los vamos a ver, porque nosotros hemos sido testigos, hemos visto algunas sanidades milagrosas, pero si Dios no ha permitido la sanidad en alguno o en alguna aquí en particular, no quiere decir que los dones no operen. Es la soberanía de Dios, pero sobre todo, hermano, escucha, es el propósito de Dios que tiene. Tratar de entender por qué Dios no me ha sanado es no entender que Él es sabio, que Él está tratando seguramente algo en ti y en nosotros, que tiene un propósito, hermanos, tiene ese propósito que está haciendo en ti, por lo cual no te ha sanado, tiene un propósito. Pero también no me queda duda que Dios también otorga, da de su gracia, de su fortaleza, para que tú resistas. Amén. Bueno, espero que se convenzan, hermanos, porque así es Dios. Hace como a Él le place. Así es que cuando tú dices, vean las noches, no, ven, vamos a estudiar la palabra, vamos a ver qué Él dice la palabra. Conocer a nuestro Dios, eso es lo que precisamente Daniel hacía, se esforzaba y actuaba. Eso es lo que Dios nos da cuando tú y yo lo conocemos. Cuando tú y yo conocemos al verdadero Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, y al Dios tuyo y al Dios mío, nos da entendimiento y nos dice, Señor, es tu soberanía, Padre. Solo dame fuerzas, dame de tu gracia para sostenerme y alúmbrame qué está sucediendo. A lo mejor necesito este trato, esto es un propósito fuerte. ¿Qué es? El hombre que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Daniel 11:32. Así es que, hermanos, así es Dios. Pero es necesario e importante, porque les dije, vamos a tomar principios aquí, lo vimos. Cuando Pablo le dice ahí en Hechos 14 al que no podía caminar, le dice, viéndolo fijamente y vio que tenía ¿qué? Fe. Entonces es verdad que también muchas veces el don no opera por falta de fe. ¿Qué opinan? Sí, pues Jesús eso le pasó. Vamos a Mateo 13, versículo 53, por favor. Jesús en Nazaret, ¿ya lo vieron? Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, ¿qué dice? Se fue de allí. Y venido a su tierra le enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos qué, hermanos?
Versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con vosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Dudando. Dudando. Tenían al Rey de Reyes, al Dios Todopoderoso ahí. Pero Jesús dice, versículo 57, perdón, y se escandalizaban. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. ¿Y qué dice el versículo 58? Y no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué, hermanos? ¿Qué es incredulidad? Falta de fe. ¿Se dan cuenta? Cuando venimos a la reunión de oración y cuando oramos por las necesidades, sobre todo de salud, siempre les digo, vamos a orar con fe, hermanos, vamos a orar con fe, vamos a postrarnos, vamos a pedirle al Señor. Y ya en la voluntad de Dios esperamos que el Señor obre. Pero esto es parte bien importante de entenderlo. Nosotros cuando nos enteramos de algún milagro de sanidad, wow, es un gozo hermoso, maravilloso. Vivirlo te derramas ante lo hermoso que es Dios. No eres tú, es Dios. No eres tú, es Dios. Y te derramas y dices: gracias, Señor, gracias, porque fue en tu gracia, en tu misericordia, en tu amor que tú decidiste hacer esto. ¿Por qué, hermanos? El Espíritu da vida. El Espíritu da vida. Ese es el gozo del Espíritu, vivir ahí en eso. Así es que, como se les comenté al inicio, necesitamos de fe para la operación de este don. ¿Se dan cuenta? Necesitamos de fe. Vamos a ver el otro don. Dice, ahí vamos nuevamente a 1 de Corintios 12:10. Dice: a otro el hacer milagros, a otro, ¿qué? Profecía, a otro discernimiento de espíritus. Vamos a ver el don de hacer milagros. La palabra milagros en griego, dunamis, que significa la capacidad de liberar el poder de Dios. De ahí viene dinamita y de ahí vienen todas esas palabras. Es la capacidad del poder, de liberar el poder de Dios de manera única y sobrenatural. Tú y yo sabemos, y vuelvo a decir y a repetir, nuestro mayor ejemplo en todo en la Biblia es Cristo, nuestro Señor Jesús. Él operó en todo y Él hizo unos milagros tremendos. Él liberó ese poder de una manera maravillosa y que tú y yo conocemos. Pero yo también te voy a traer hoy, al día de hoy, a algunos de los milagros que tú y yo vivimos y que a veces desechamos, y que a veces por tu incredulidad y que a veces por la falta que el Espíritu mismo mora en ti, digas y le des el reconocimiento al Señor, digas: esto es un milagro de Dios. Pero es que como tenemos en nuestra mente los milagros y queremos que el mar se abra, o que caminemos sobre el agua, o que alimentemos a 5,000 como los que vamos a ver, pues queremos hacer eso. Pero Dios obra milagros actualmente en tu vida y en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Desde luego que, como en antaños, escucha, los milagros y sanidades del cuerpo físico solamente tienen la finalidad de mostrar el poder de Dios para la evidencia a los incrédulos y fortalecer a su pueblo. Y tiene un propósito, claro, desde luego, es eterno. Vamos a ver un milagro del Señor, el primero de los milagros registrados que tú y yo sabemos y conocemos. ¿Cuál es? Juan 2, por favor, versículo 1. Las bodas de Caná. Solamente voy a poner ejemplos y luego voy a entrar a... Este es el primero de los milagros registrados. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Eso tiene mucha enseñanza y no me voy a detener, pero estoy seguro que la sabes. Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sacan el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio, ¿de qué dice?
Si tú lo ves en otras traducciones, dice señales milagrosas. Hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó, ¿qué, hermanos? Su gloria, y sus discípulos, ¿qué? Díganlo, creyeron en él. No se me duerman, hermanos. Voy a pedirle al Señor que haga un milagro, que los despierte. Esto, hermanos, es el inicio de nuestro Señor Jesucristo. Los milagros no salvan. ¿Cuántos saben eso? Los milagros no salvan, pero es evidencia de un Dios vivo y poderoso, y es un medio para llevarlos hacia allá. Hermanos, hay muchos acerca de los milagros de Jesús, muchísimo. Alimentación de los 5,000 lo encuentras en Mateo 14, el caminar sobre el agua en Mateo 14:22, Marcos 6:45. Pero hay algo bien importante que se los dije hace rato: los milagros no salvan, no salvan. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? ¿Sí se acuerdan? Lucas 17, solamente voy a leer el versículo 18. Versículo 18: ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha salvado. ¿Sí? No, tu fe te ha sanado. Los milagros no salvan, dan evidencia del poder de Dios. ¿Me explico? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Evidencia, y nos lleva hacia un camino, hacia afirmar nuestra fe. Oye, wow, tremendo. Qué tremendo es este pasaje, porque de 10, 9 de que eran de su pueblo, un extranjero que fue sanado. Y cuando fue sanado y gritó y le dijo: ve allá con los sacerdotes para que dieras testimonio, porque ellos eran los que sentaban el acta y le decían: sí, sí está sano, sí está sano. Acuérdense que eran los leprosos. Era tremendo estar gritando en la calle: impuro, 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 para que nadie se acercara y supiera que él tenía la enfermedad del leproso. Cuando ellos fueron sanados, solamente uno regresó. Y sabes, ese uno los 9 no los juzgues, porque podemos ser tú y yo. Muchas veces hay personas orando para que mi hermano se convierta, para que mi familiar se convierta, para que mi esposo se convierta, y ya no están. Ya no regresaron, ya no regresan. Hay mucha ingratitud en el pueblo de Dios. Un extranjero, alguien que ni siquiera de su pueblo, regresó y dijo: gracias, gracias. Hermanos, nosotros tenemos que aprender todo esto. Te pregunto, ¿tú has vivido algún tipo de milagro que Dios supla una necesidad que tenías quizás? ¿Alguna situación de la cual tú decías: no, no puede ser, solo Dios, y lo hizo Dios? ¿Verdad que sí? Estoy seguro que sí. Ustedes están sentados en un lugar donde Dios operó un milagro, no uno. Y lo traje porque para darle la gloria a Dios. Gracias a Dios que me permite darle la honra y agradecimiento. Cuando nos cambiamos a este lugar, hubo una serie de milagros que nosotros vivimos. Era difícil la decisión. Nosotros desde junio del 2023 empezamos a buscar lugar. Y empezábamos a ver, y no había, y no había, y no había. Y ya estábamos así: Isra, Flor, todos, Tete, yo, y andábamos, Lupita, todos andábamos buscando, Víctor, Mónica, andábamos preguntando, y todo carísimo, feo, mal. Llegamos al centro, me estoy saltando mucho, a una plaza del centro, y el dueño nos comentó: pues mira, está esto, pero yo creo que ustedes, tengo algo mejor para ustedes. Y que nos viene a mostrar esto. ¿Ah? Dijimos: wow. Pues nada de esto había, todo estaba pelón, 600 metros cuadrados así, pelón. Dijimos: wow. Pero pues ya saben, pues vimos el sapo y sabíamos que la pedrada iba a estar grande, ¿va? Y traíamos aproximadamente 10,000 pesos en la bolsa de fondos. Lo tengo que decir. No nos alcanzaba para el 20%, no sé. Entonces, el primer costo de el costo de la renta fue el primer milagro. Negociar el costo de la renta. Dijeron: ofrezcan. Le dije: no, pues si me lo dejas así, pues yo te voy a ofrecer lo que puedo, ¿no? No hay de otra. Sí. Con fe, hermanos. Hablando a Guadalajara: oye, Pastor Toño. Y Pastor Toño me dijo: mira, Sergio, si en algo tengo autoridad, es en estos temas. ¿Cómo me tengo grabado eso? Si en algo tengo autoridad, es en estos temas. Da el paso, ofrece.
Y dije, Señor, pues, y resulta que sí. Y tú dices, ya, no. Oye, está bien, pero ¿sabes qué? Nosotros hacemos todo el contrato bien, con seguro, lo hacemos en Hacienda, necesito tu registro. Y nuestro registro estaba en trámite, iba a tardar. Y dije, no, Señor. Pues, Pastor Toño, pues quedamos el siguiente paso. Adelante. Pues ya les dije lo de lo que teníamos de fondo y se necesitaba. Yo creo que aquí está un arquitecto, 2 arquitectos, y a ojo de buen cubero entre aires acondicionado, luz y todas las paredes y todo lo demás, tú puedes saber más o menos cuánto se necesitaba. Sillas nuevas, tapanco nuevo. Hermanos, vimos verdaderamente la mano de Dios operando, haciendo milagros. ¿Cómo surgió, cómo salió? No sabemos, pero si yo les dijera la cantidad, fue una cantidad que no te puedes imaginar. Fue el milagro de Dios. Pero uno de los milagros más grandes es que nosotros nos los entregaron el 19 de diciembre del 2023, este lugar, así sin nada. Y el 30 de diciembre quedó como lo ves. 11 días. 11 días para levantar todo lo que ves. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? Yo le doy gracias a Dios y lo reconozco y le doy la honra y la gloria a Él, porque toda la iglesia hicimos un rol, estuvieron los hermanos trabajando, un grupo de hermanas venía a dar el desayuno, otro grupo de hermanas venía a dar la comida y así nos quedábamos aquí. Yo venía en la mañana, en la tarde, en la noche, cerrábamos y nos veíamos acá. El caso es que el 1 de enero del 2023, perdón, yo les dije 2022, 2023, el 1 de enero fue la primera reunión que tuvimos aquí ya en este lugar, donde vino el pastor Toño a inaugurar y todo operando. 11 días, hermanos. 11 días. Quizás no tengas tanto el impacto, pero créeme que cuando nosotros hemos visto unos trabajos de unas casas de remodelación, un cuartito que vivimos mi esposa y yo, 2 cuartitos de 2x2, de 4, se tardaron casi mes y medio y yo no podía creerlo. Yo decía, no, me voy a traer a los hermanos y a Dios aquí para que opere acá, ¿no? 11 días. Todo. De verdad. Y no, hay un milagro más grande, que ese se los dejo que algún día se los revele Dios. Pero nos permitió pasarnos acá. Eso es algo que Dios ha hecho, hermanos, que nos ha permitido vivir. Ay, pastor, ¿cómo crees que eso? No, eso es un milagro de Dios. Y yo le doy la honra y la gloria a Él, porque Él, Dios, nos ha guardado, nos ha protegido y siempre ha estado su mano ahí. Ahora, ¿quieren que les diga algo más? Pues ya para que sepan, para que se pongan a orar y para que se pongan las pilas. Ya estamos tocando puertas para la segunda planta porque los niños ya no caben. ¿Qué opinan? ¿Lo creen? Pues pónganse a orar. Ya la segunda planta está ahí. Ya toqué puertas, ya le dije al dueño, ya. Pues ¿qué crees que me dijo? Ofrece. Ahí está. Ahí está. Ya hace 8 días teníamos los bebés, teníamos a 3 mamás afuera, ya no cabían. Agrandar bebés es quitarle espacio a los adolescentes. Los adolescentes ya no caben, estaban sentados en el suelo ya muchos adolescentes, y quitarle espacio a la hermana Ingrid ya me dijo, no me toques mi salón. No, y sobre todo mi esposa que dice, no, ya no, necesitamos espacio. ¿Qué les parece si ustedes, si aman a su iglesia, se ponen a orar? Para que Dios nos muestre el momento, el tiempo y que sí sea. Porque pues es lo maravilloso que la iglesia infantil suba y que todo esto se amplíe. Se necesita fe. Y yo le creo al Señor. Amén. Así es que ahí estaremos. Vamos a ver ahora el otro don, rápidamente, el don de profecía. El don de profecía, hermanos, lo vemos ahí en el versículo 10, ahí mismo se menciona y estamos viendo que es la palabra profetía con H.
No es lo mismo que los profetas del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista, ya lo sabemos. Ellos profetizaban acerca de la venida del Mesías, de Jesús. Y bueno, todas sus profecías las podemos ver, están ahí plasmadas en el canon bíblico, en la Biblia. El don de profecía es otra cosa, y déjame dártelo así, de esta manera. Es una comunicación de Dios a alguien de manera particular, de manera muy personal, muy específica, sobre algo, sobre un asunto muy puntual, sobre algo en específico, algo el Señor. Dios le da ese don a alguien y entonces esa persona puede referirse a lo que Dios le mandó o a la iglesia en general. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos al Congreso de Pastores, el pastor Chuy siempre dice: alguien tiene una palabra profética que decir, pero recuerden que será juzgada, como lo marca la palabra. Es decir, vamos a ver si es cierto que Dios lo dice. Y sí, ha habido, y muchas veces cuando nosotros vamos, vemos que o la pastora Vicky pasa y da una palabra profética, el pastor Adrián. Pero hay casos en la Biblia que podemos ver y que estamos viendo precisamente acerca de este don, que Pablo lo considera el más importante y que le dedica una gran importancia en el capítulo 14. Acompáñame al capítulo 14, versículo 3, por favor. ¿Trajeron tiempo? Sí, ¿verdad, hermano? Sí. Bueno, no, me voy a apurar. Pero el que profetiza habla a los hombres para la edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica, ¿qué? A la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaran en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Muchos hermanos, muchos confunden este don con la predicación de lo que estamos haciendo, con la profecía. Eso no es cierto. Hay dos palabras distintas, una para lo que es la predicación y otra para lo que es la profecía. Es cierto que durante la predicación puede ejercerse el don de profecía, desde luego que sí, es cierto, pero no es nada más la predicación que es la profecía, no. Esto es un don sobrenatural y como se los dije, sobre un asunto en particular, específico, que Dios pone para edificación de la iglesia, para exhortación de la iglesia. Y muchas veces esa palabra profética es una o prevención al pueblo, a alguien, o una exhortación. Mira, vamos a ver en Hechos 11, versículo 27. Dice: en aquellos días unos profetas, la palabra es profetes, que viene de profetías, es la misma, descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado, ¿qué, hermanos? Agabo, daba a entender por el Espíritu, a ver, hermanos, daba a entender por el Espíritu que vendría, ¿qué, hermanos? Una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Y si lo investigan, que yo lo investigué, hubo esa situación de hambruna. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar, ¿qué, hermanos? Socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Qué vemos, hermanos? Pues vemos la ejecución del don de profecía. ¿Se dan cuenta? Para una situación en particular, algo que Dios estaba previniendo al pueblo por medio de alguien. Pero maravilloso es que cuando alguien verdaderamente está en el Espíritu, tiene fe y reconoce el don en alguien, dice: esto viene de Dios. ¿Qué hicieron? Obraron, actuaron, se pusieron las pilas de inmediato y mandaron las provisiones necesarias. Hoy los profetas desafortunadamente están, como siempre, tergiversados. Eso fue para provecho de la iglesia, ¿se dan cuenta? Tiene impacto hasta el día de hoy, desde luego, porque nos enseña cómo el don de profecía previene, cómo el don de profecía se ejecuta, porque viene a través del Espíritu, dice, y nos está dando una bendición y un provecho para nuestra edificación después de casi 2000 años. Pero hoy los profetas de hoy en día, ven, vamos a desencadenar prosperidad en el pueblo, vamos a dar una palabra profética. Otra vez, tramposos, ladrones. No, hermanos. Sabemos que los profetas, fue establecido por el Señor Jesús. Dice: no vayas, Efesios 4:11, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
pero tiene un propósito a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo sé que estás pensando, pero eso no es así. La palabra es la misma. Nosotros tenemos que ver entonces, hermanos, cómo opera este don. Hoy en día sigue operando, sí, desde luego. Hemos visto cómo las exhortaciones. Y cuando alguien me dice, oye, tengo una palabra de Dios para ti, bueno, pues que sea de Dios. Y a ver, si se cumple, pues es de Dios. Se tiene que cumplir, ¿se dan cuenta? Se tiene que cumplir. Tiene que ser de Dios y tenemos que estar. ¿Cómo tienes que asegurarte que es de Dios? Aquí viene. Hechos 13, versículo 1 al 3. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionario. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas. ¿Estás leyendo, hermano? ¿Había qué? Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio, ¿de qué? De Cirene. Manaén, el que se había criado junto con ¿quién? Con Herodes el tetrarca, perdón. Y Saulo, ¿qué? Versículo 2, ministrando estos al Señor. ¿Y qué? Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que he llamado. Entonces, ¿qué, hermanos? Habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. ¿Sabes una cosa, hermanos? Nosotros cuando tengamos una palabra profética tenemos que ocupar estos principios, porque aunque ya Dios te lo ha puesto, debes de asegurarte, porque la carne es engañosa y a veces queremos decir cosas que deseo y no son de Dios. El principio es que estemos en el Señor, ministrando al Señor. Habla de la palabra liturgio en griego, o sea, ejecutando un servicio de la iglesia como lo estamos haciendo, estando en el Señor, estudiando, estando en la palabra. Pero dice algo bien importante, algo de las disciplinas espirituales: ayunando, menguando la carne, para que no sea mi carne, que no sea mi deseo, y esto y el otro. No, que sea el Señor, verdaderamente asegurándome que sea palabra del Señor. ¿Se dan cuenta? Amén. Bueno, así es, hermanos, la palabra profética sigue operando, sigue, verdaderamente sí, hay profetas. Y que si tú conoces alguno que hay unos tremendos que el Señor usa, wow, dices, no, qué tremendo, el Señor está hablando, el Señor está hablando. Nosotros en el chat de pastores muchas veces, pues hay un pastor que conocemos y hay otros que dicen palabra profética y mandan el mensaje. Y dices, wow, tremendo. Está hablando el Señor, está exhortando a su pueblo. Vamos a ver el discernimiento de espíritus. Se los dije, vamos a meternos así de manera muy rápida, pero vamos a un poquito más. Discernimiento de espíritus, la palabra es diacrisis, con K. ¿Qué es discernimiento? Es la diferencia, es la elección. Este don o regalo de Dios nos ayuda mucho, créanlo, a nosotros los pastores, se los dije, y a todo el que lo tiene, para poder ver una diferencia entre la verdad, la mentira, falso, verdadero y el peligro. Hace tiempo estábamos en la colonia Mayito y entró una persona, tenía un comportamiento raro, pero desde que entró yo estuve percibiendo algo mal. Y lo empezamos a ver, y con el grupo de mujeres, como nos tenemos en el chat, les dije, abusados, por favor, atentos, porque esto está fuera de orden. Y el muchacho estaba muy desequilibrado y viendo. Entonces, lo único que hice cuando yo pasé a predicar, me puse en el púlpito y dije, Señor, mi Dios, te ruego que pongas orden en lo que hay aquí. Que seas tú el que sujete, que seas tú el que ponga orden. ¿Qué creen que pasó? Se paró y se fue. Se paró y se fue. Hermanos, estamos en el plano espiritual y no es en nuestra carne. Tenemos que recurrir a lo que Dios nos dio. Y se paró y se fue. Hubo un discernimiento que no era correcto, que no estaba, y ya no volvieron. Que su visita no era buena. Me explico, ¿verdad? ¿Cuántos saben que en la iglesia pues va a entrar de todo, hermanos?
¿Sí lo saben? Sí lo sabemos, ¿no? Digo, ha habido de todo, casos que no conviene ya ahorita ya ni platicar, pero sabemos que ha habido de todo, ¿no? Y hemos ocupado la sabiduría de Dios en los momentos que necesitamos emplear, que alguien que se tenga que salir por la seguridad de la iglesia. Mi principal función, aparte de guiarlos hacia el Señor, es salvaguardar su integridad. Yo soy responsable aquí de todo. Entonces cuando alguien entró y Víctor y llegó así, se desgondó, me dijo, es que entró y esta persona se pone así, y yo pues dije, no, Señor, dame sabiduría, porque ya estaba al frente y entonces yo la agarré, la abracé y le dije, vente mamita, vente, vente, y me empezó a dar como de besos así, y ya la llevamos hasta afuera y ya no salió, ya salió sin necesidad. Pero le pedimos al Señor, ¿sabes qué? Siempre pido sabiduría para saber actuar, para no hacerlo en la carne, sabiduría. El discernimiento en el que operó anteriormente, bueno, fue Dios obrando ahí cuando le dije, Señor, toma el control y pon orden aquí. Y lo hizo. Pero este don de discernimiento, quiero que entendamos algo. Esto es algo de mucha importancia y debemos de tener mucho cuidado en ejercerlo. Siempre pedimos al Señor revele y muestre lo que vemos o lo que consideramos ver. Y decimos, Señor, por favor, confírmame. Que sea verdad o confírmame. Necesitamos del conocimiento y este es un discernimiento que la misma palabra nos da. Escúchame, tú y yo necesitamos del conocimiento de la palabra de Dios, necesitamos estar estudiando, necesitamos estar leyendo, necesitamos estar metidos en la palabra de Dios para poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque se puede predicar cualquier cosa, pero necesitamos saber que sí, realmente viene de Dios. Dios te va a dar ese discernimiento, lo da el conocimiento de la palabra. Y la palabra por sí sola, al conocerla, al estudiarla, hermanos, nos ayuda a identificar, como les decía, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hoy desafortunadamente el discernimiento muchos lo tienen a través del internet. ¿No leen? Somos un país con, ¿sabes?, con los registros más bajos de lectura a nivel nacional. No leemos. Entonces el discernimiento lo obtienen de lo que escuchan, de lo que ven o de lo que siguen. Y todas son repeticiones de lo que es que dijo, es que no, es que el pastor dijo esto y y así decimos, no, ¿por qué no dices Dios dice esto? Lo tenemos aquí al alcance. Y ahí es donde no podemos ser engañados. Pero tomamos posturas precisamente de lo que y más de los prominentes que nos gusta seguir y wow. Y los que están ahorita a nivel top, ¿no? Por eso muchos fieles hoy son muy fieles seguidores de sus ídolos, prominentes del púlpito, pero son muy escasos en sus disciplinas espirituales. No hay discernimiento. A veces le llaman sana doctrina al intelecto, a la astucia, pero sabes, el Espíritu da testimonio que hay una inmadurez tremenda. Y eso le llama sana doctrina. La sana doctrina, para ser congruente, tiene que reflejarse en la vida del que lo predica, del que habla. Y eso es lo que es sana doctrina, hermanos. Se conoce, pero no se vive. Es decir, no se pone por obra. Y esto, hermanos, es algo de lo que el Señor Jesús vino precisamente a señalar mucho, a ser muy fuerte su señalamiento. Y lee todo el capítulo de Mateo 23, te vas a dar cuenta de esa religiosidad, que eso es lo que provoca. La vida en la palabra se ve reflejada en una vida en obediencia, en sujeción, en unidad, en humildad de corazón, en amor, y eso es un fruto, es el fruto del carácter. Eso es. El discernimiento me hace ver que no me conviene seguir alimentándome que algo que provoca celos, ira, contienda, pleitos, disensiones, competencia. Eso no es del carácter de Cristo. No, hermanos. Por eso el discernimiento, cuando yo leo y estudio, dices, no, ¿quieres que lo comprobemos con la palabra? Ahorita lo vamos a comprobar. Pablo le dice a los tesalonicenses, escudriñad todo y retened lo bueno. Pero luego en el versículo 22, en Tesalonicenses 5:22, dice, mantente alejado de todo lo malo.
Sí, cómete el pollo y tira el hueso, sí, pero no estés ahí donde está lo malo. Mira, acompáñame a primera de Juan 4, por favor. Perdón, ustedes ya saben este versículo. Me voy a apurar. Amados, no creáis, ¿qué dice? Todo espíritu, 4:4, perdón. Sino probad, ¿qué dice? Los espíritus. ¿Si son de qué? De Dios. Porque muchos falsos profetas, léanlo, han salido por el mundo. Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. 4:1, perdóname. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual en vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cómo voy a comprobar que verdaderamente lo que estoy viendo y lo que estoy escuchando es de Dios? Pues dice la Escritura, probad. ¿Y cómo pruebo? Con la misma Escritura. Con la misma Escritura. Fíjate cómo lo dice en Nueva Biblia Viviente. No sé si lo tengamos, ¿sí? Nueva Biblia Viviente, ese mismo pasaje dice: amados míos, escucha, no crean nada por el simple hecho de que les digan que es mensaje de Dios. Importante, estamos hablando de discernimiento de la palabra, ¿eh? Pongan a prueba primero, porque en este mundo hay muchos falsos maestros, para saber si el mensaje que se nos comunica procede del Espíritu Santo. Debemos preguntarnos: ¿reconoce el hecho de que Jesucristo es Hijo de Dios y se hizo hombre de verdad? Si no lo reconoce, el mensaje no es de Dios, sino de alguien que se opone a Cristo, como el anticristo del que oyeron. Hermanos, hasta ahí, pónganme atención. La misma palabra nos da el discernimiento por el conocimiento de la palabra. Esta es una forma de desarrollar el discernimiento. ¿Qué nos está diciendo aquí Juan? Que reconozcamos el hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero ¿cómo puedo reconocer que el que está predicando reconoce que Jesucristo es Hijo de Dios? Por sus manifestaciones, por su vida personal. Porque yo, si estoy predicando que Cristo es humilde, es amoroso, es perdonador, ¿cómo crees que tengo que vivir yo y tú como oveja? ¿Cómo? En ese mismo sentir, hermanos. Nuestra enseñanza tiene que ser congruente con lo que es el Señor Jesucristo. ¿Me estoy explicando? Porque si no, hermanos, ¿de qué estoy hablando? Las exhortaciones, las amonestaciones, las advertencias son bíblicas, desde luego, pero van en un orden y en un propósito. Siempre el propósito es eterno. Nunca de desunión, nunca de competencia, de ofensa, de agresión, de división. ¿Me estoy explicando? Hermanos, nosotros tenemos que aprender a ver esto, porque la Biblia misma nos enseña, nos da el discernimiento espiritual. Esto es espiritual, esto es espíritu. Y si yo veo y recibo esto espiritual, yo necesito verlo primeramente en el que predica y en ustedes. Ese es el discernimiento de la palabra. Pero el don de discernimiento, hermanos, esto es algo sobrenatural, como se los dije al inicio de lo que había sucedido. Dios te enseña, te muestra y te revela. Nosotros los pastores es un don que utilizamos, que Dios nos da de verdad. Muchas veces en consejería nosotros estamos: Señor, revélame, Padre, muéstrame la verdad, muéstrame lo que hay. Muéstrame lo que hay. Algo de lo que ocupamos el don de sabiduría también. Porque cuando hay consejería, hermanos, hay de todo. Y cuando vienen los matrimonios casi, wow, así que traen una confrontación tremenda. Lo que un pastor debe de hacer siempre es la unidad, es el amor, es restablecer, es que se restituya, es que se perdone, es que eso. ¿Y sabes cómo se logra eso? Con sabiduría. Y muchas veces lo hemos vivido. En ese momento, cuando tú dices ya no hay ni para dónde, yo siempre estoy: Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. Y llega la sabiduría y dices ¡pum! Y salen, wow. Así el discernimiento, hermanos. El don de discernimiento es ese: opera, muestra, revela. Y a veces dice: pastor, ¿eso que dijiste? ¿Quién te lo dijo? Dios. ¿No te lo dijo? No, fue Dios.
Y lo hemos visto, lo hemos vivido. Pastor, eso que tú dijiste, justo se lo estaba yo diciendo. Le voy a decir a mi primo, para que no digan, ay, justo se lo estaba diciendo. ¿Quién se lo dijo? Seguramente tú se lo dijiste, ¿verdad? ¿Te escribiste ayer con él o qué? Fue Dios. Fue Dios, fue Dios. Es estar en el Espíritu, es estar metido en Dios, es estar orando. Sí, es estar ahí leyendo, es estar orando. Señor, ayúdame, deténme, sosténme. Pero el discernimiento, esa parte tan importante que tú y yo debemos de tener, es estudiando primero la palabra. Discernimiento del Espíritu, de la palabra. Y dos, el don de discernimiento, si lo tienes, tiene que ser para provecho de la iglesia. ¿Cómo ejerció el don de discernimiento el día que se metió esta persona? Pues se protegió a la iglesia. No es para ti, no es para tu provecho. Es para el provecho de la iglesia, para bendecir a la iglesia, hermanos. Sucede mucho en consejería y por eso quise traerlo, porque hermanos, siempre Dios te muestra algo y dices, no, eso es mentira, eso no es así. Entonces Dios te da y dices, ¿hacia dónde? Y hasta ha habido, tienes razón. Hay algo que está oculto ahí. Hay algo que está oculto. Eso no es así. Y le digo, entre tú y Dios, tienes razón. Hermanos, el don de discernimiento es para el cuidado de la iglesia. Es para el cuidado de la iglesia. No del pastor, no, ni el superpastor, no. Es para el cuidado de la iglesia. Y el que lo tiene, lo debe de ejecutar, emplear para el provecho de la iglesia. Que muchas veces, sí, pastor, oiga, sucedió, sí, pues vamos a someterlo a juicio del Señor. Vamos a ver que sí sea. ¿Me explico, verdad, hermanos? ¿Sí? Así es que este don, hermanos, es esta capacidad de detectar un farsante, un peligro, alguien que entró a la iglesia, falsas doctrinas, mentiras sobre la verdad. Y hermanos, Dios es el que revela, Dios es el que muestra. Pero si el pastor está mal y si todo lo aprovecha para él y todo, pues hermanos, el discernimiento, acuérdense que Dios es el que da la operación, Dios es el que da en su voluntad y es un Dios de orden. Dios cuida a su iglesia, hermanos. Dios cuida a su iglesia. Yo les puedo asegurar todos los días, mi oración es, Señor, ayúdame a cuidar tu iglesia, ayúdame a amarla, ayúdame a ver sus debilidades, ayúdame a ver lo que necesitan para que podamos darles el alimento. Señor, ¿qué opinas? Señor, dime, confírmame que esta serie del Espíritu, sí, de inmediato, sí, sí, necesitan conocerme realmente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un aplauso al Señor, amén. Ya estoy terminando, hermanos, Ya ven que sí se llevaba su tiempo. Segunda de Corintios 10. A otro diverso de género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Qué creen? Aquí este asunto lo vamos a ver hasta el capítulo 14. Porque es todo un capítulo especial y dedicado a esto. Era justamente de lo que Pablo estaba abordando y de lo que empezó a desarrollar los dones para poder explicarle a los corintios. Y vamos a esperar hasta el capítulo 14 porque ahí es donde vamos a ver cómo esta gran controversia que hoy tiene impacto al día de hoy, pues hermanos, necesitamos saber y conocer. Todos sabemos ya, por mucho que hemos estudiado, mucho lo hemos leído, lo hemos predicado, que tiene que hacerse en orden, que tiene que hacerse de manera decente. Sí, pero hay principios que tenemos que aplicar al día de hoy, hermanos. Al día de hoy. Principios de verdad que nos van a edificar, nos van a ayudar. Solamente quiero decirte, hermanos, que cuando lleguemos a este capítulo 14, Pablo compara esto con el don de profetizar, como lo vimos hace rato, tiene un mayor valor. Que si hay un traductor, qué bueno, pero que verdaderamente sea traductor. Y tú y yo, ¿te has dado cuenta cuando tienes discernimiento y alguien traduce y dices, yo creo que eso no dijo? ¿Sí o no? Porque Dios te da discernimiento, pero entonces pídele a Dios dile, Señor, enséñame. Lo hace, enséñame.
Enséñame, yo quiero para provecho de tu iglesia. Me gusta, Señor, ¿qué nos estás hablando? Por eso decentemente y en orden, que haya un traductor. Ya lo vamos a ver. Básicamente y bíblicamente el don de lenguas es la capacidad de hablar un idioma que nunca has aprendido. No es la capacidad de aprender un idioma rápidamente. Algunas personas que no son cristianas en absoluto tienen eso. Es la capacidad de hablar un idioma que nunca has aprendido. O en el caso de la interpretación, de interpretar un idioma que nunca se ha aprendido. Pero hay una regla general en el versículo 11 de Primera de Corintios 12:11. Y con eso termino. Quiero recalcar, no me pasé ni me salté el don de lenguas. Lo vamos a ver en el capítulo 14. ¿Estamos de acuerdo? Dice Pablo en el versículo 11, pero todas estas cosas las hace ¿quién? Uno. Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Hermanos, no es en tu voluntad. No es cuando tú digas, no es cuando tú quieras, es cuando Él quiere. Es cuando Él quiere. Desde luego que Dios cuida a su iglesia, desde luego que Dios protege a su iglesia, desde luego que Dios está ocupado en su iglesia, atento de su iglesia. Y los dones precisamente son para provecho de su iglesia. Quiero terminar y quiero que todos, tú y yo, hermanos, tú y yo entendamos esto. Los dones espirituales es un regalo de Dios hermoso, 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 porque Dios no nos ha dejado desprovistos, no nos dejó a la deriva. Y si algún día hemos visto el don de sanidad ejecutado y hemos visto cómo opera y que de manera maravillosa glorificamos el nombre de Dios, hemos visto los milagros como el que les comenté, hemos visto milagros también de provisión. Pastor, ¿qué crees, pastor? No tenía yo ni para comer, pero llegó alguien, tocó la puerta y no puedo creerlo. Sí, sí lo creo. Sí lo creo, así es. Lo sé porque lo hemos vivido. Lo sé, pastor, yo iba a viajar y no tenía para viajar. Me han dicho, yo no podía, yo ya iba a cancelar el viaje y de momento llegó. ¿Quién fue? Dios. Así es, hermana, así es. En todos lo ha provisto. Siempre, hermanos. Es el milagro de Dios, es la operación de Dios. Cuando Él quiere, como Él quiere y cuando Él decide. Pero tú y yo, hermano, tú y yo estamos injertados en un cuerpo. ¿Qué es lo que sigue? Tú y yo estamos injertados en un cuerpo y que cuando el cuerpo se duele de alguna extremidad o de alguna parte, pues de todo el cuerpo se duele. Pero cuando hay un dolor y que se integra ese dolor en amor, el Señor, estoy seguro que opera. Lo hemos visto, hermanos. Hemos pasado cada situación, nos inundamos, allá mis hermanos no había paso y dijimos, ¿cómo le vamos a hacer? Y llegamos y Dios operó, Dios sobró, Dios empezó a mandar despensas de gente que ni conocíamos. Empezamos a tener ahí en Mayito las bodegas llenas y fuimos a repartir allá con los hermanos José, fuimos a repartir allá por Sabina, fuimos a repartir, no se imaginan, hermanos. Dios operó, Dios sobró, Dios cuida a su iglesia. Dios cuida a su iglesia, amados hermanos. Dios cuida de los lobos, Dios cuida de aquellos que quieren hacer daño. Hoy es un buen tiempo para decirle gracias, Señor. Gracias porque me has cuidado. Gracias porque hasta el día de hoy puedo decir que tú has sido fiel, tú has sido bondadoso, has sido generoso conmigo. ¿Cuántos lo creen? Pónganse de pie, amados hermanos. Vamos a orar. Señor, mi Dios, Padre, gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por todo, Señor. Maravilloso eres, Padre del cielo. Gracias porque hoy vemos un poco, como lo dice tu palabra, un poco nos dejas ver de lo grande y maravilloso que eres, Padre. Cuán obra tan maravillosa, Señor. Nadie la podía diseñar de esta manera, Padre. Nadie podría imaginarse lo que tú hiciste, Señor, lo que tú haces, Padre. Nadie podía hacer lo que tú haces, Padre. Cuidarnos de todo, protegernos de todo, equiparnos de todo, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, y danos
Danos entendimiento de lo que tú me has dado como capacidad especial, como don, como gracia, como regalo, para edificar a mi iglesia, Señor, no a mí. Sé que es en tu voluntad, sé que es en tu tiempo, sé que es cuando tú decidas, Padre. Pero Señor, yo estoy en eso, esperando tu tiempo, Señor, y tu mandato sobre esto, Padre. Tú has dicho, Señor, que estos dones son para edificación y para provecho de la iglesia. Aquí tienes una iglesia con necesidad, Señor. Aquí tienes una iglesia, un grupo de hermanos, Padre, que necesitamos de ti. Señor, no nos dejes solo, Padre. Padre, te necesitamos, Señor. Te necesito todos los días, Señor. Todos los días, Padre, y en todo momento, Señor. Que tu Espíritu, Señor, esté en nosotros, Padre. Gracias, gracias porque nos convenía que tú te fueras, decías, Padre. Y hoy entendemos un poco de lo mucho que tú, Señor, nos amas y nos amaste, Señor. Gracias por ese sacrificio perfecto ahí en esa cruz, Padre. Gracias porque tú desarrollaste los dones, Padre, de una manera maravillosa. Edificaste, sanaste, detectaste, anunciaste, proclamaste, exhortaste, profetizaste. Señor, gracias. Eres maestro sobre todas las cosas, Padre. Eres maravilloso, mi Señor Jesús. Eres maravilloso, eres extraordinario, Padre. Gracias. Te reconozco como mi Señor, Padre, como mi Salvador, Padre, como mi único Dios Todopoderoso. Padre, gracias por este lugar. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, a ti toda la honra. Te ofrecemos un aplauso a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Fiel, nuevas tus bondades en cada amanecer, nos das esperanza en cada aflicción, y a tu gloria eterna nos llamaste, Dios de toda gracia. Tú permaneces bien, nuevas tus bondades en cada amanecer, nos das esperanza en cada aflicción, y a tu gloria eterna nos llamaste. Afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Así es, Señor, tu gracia es inigualable. De toda gracia, tú permaneces fiel, nuevas tus bondades en cada amanecer, nos das esperanza en cada aflicción, y a tu gloria eterna nos llamaste. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel, nuevas tus bondades en cada amanecer, nos das esperanza en cada
Bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Dile al Señor: bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Y el imperio por los siglos. Amén. Y el imperio por los siglos. Amén. Amén, Señor. Bendito eres tú. Tu gracia es para siempre. Gloria a ti, Señor. Nuestra esperanza y nuestro libertador. Gracias al Señor por esta palabra recibida. Pongámosla por obra en nuestras vidas, mis hermanos.